Entonces el día de hoy vamos a continuar trabajando con las operaciones producto punto y producto cruz para vectores. En este caso vamos a hacerlo para productos para vectores tridimensionales debido a que vamos a explotar pues, las propiedades del producto cruz. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, recordemos cómo se definen el producto cruz y el producto punto. Entonces para sean dos vectores, así A y B, con componentes, con las siguientes componentes. Entonces sea el vector A y el vector B con las siguientes componentes. A igual a X sub A, Y sub A, Z sub A. Y B, el vector X sub B, Y sub B, Z sub B. ¿Listo? Entonces tenemos así definidos los dos vectores. Entonces ya sabemos que por ejemplo el producto punto entre los dos vectores es la multiplicación de cada componente con su correspondiente, o sea, primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera, y al final hacemos la suma. Si sería XA, XB más Y sub A, Y sub B más Z sub A, Z sub B. Si el producto punto, mientras que el producto cruz sería entonces Y sub A, Z sub B menos Z sub A por Y sub B más Z sub A por X sub B menos X sub A por Z sub B. Listo, esa es otra. Y por último, entonces, X sub A, Y sub B, Y sub B menos Y sub A, X sub B. ¿Listo? Esta pues entonces sería la definición de producto cruz. ¿Ok? Que es lo que nosotros estábamos trabajando anteriormente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con base en esta representación, entonces vamos a trabajar algunas propiedades de estos objetos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito aquí. Ejemplo. Calcular el producto cruz para los vectores. Vamos a llamar a este vector I, el vector I, que tiene componentes 1, 0, 0. El vector J, que tiene componentes 0, 1, 0. Y el vector Z, el vector K, llamémoslo así, vector K, que tiene componentes 0, 0, 1. Así los vamos a llamar, ¿ok? I, J y K. Son vectores especiales. Ya ahora vamos a ver sus propiedades. ¿Listo? Entonces, calcular el producto cruz para los vectores así. Entonces vamos a calcular I cruz J. ¿Listo? Vamos a calcular J cruz I, J cruz K, y vamos a calcular K cruz I. ¿Listo? Estos tres. Calcular este de aquí, este de acá y este de acá. A ver qué es lo que pasa con eso. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a ver. De respuesta, vamos a calcular I cruz J. I cruz J. Entonces, miremos a ver quién es I cruz J. Entonces, a esto lo llamamos, por ejemplo, X sub. Digamos que en este caso, I hace las veces del vector A. Entonces, este sería X sub A, este sería Y sub A, este sería Z sub A. Y este sería X sub B, Y sub B, Z sub B. ¿Listo? Haría las veces de esta manera. Entonces, esto es solamente como para guiarnos y poder aplicar la fórmula. Recordemos, las componentes del vector A primera y las componentes del vector B de segunda. Entonces, muy bien. ¿Qué sería esto? Entonces, arranquemos. Sería Y sub A, Z sub B. Entonces, Y sub A, ¿quién es? Sería 0 por Z sub B. Z sub B, ¿quién es? Es 0. Menos Z sub A, ¿quién es Z sub A? Es 0 por Y sub B. Y sub B, ¿quién es? Es 1. ¿Listo? Ahí estaría. Muy bien, vamos para la siguiente componente. Sería Z sub A, que es 0. Por X sub B, que es 0. ¿Ya? Menos X sub A es 1. Por Z sub B es 0. Listo, muy bien. Y por último, X sub A es 1. Por Y sub B es 1.
menos y sub a es 0, por x sub b, que es 0. ¿Listo? Entonces, como vemos, este vector se transforma así. Se transforma de la siguiente manera. Esto me da 0, esto me da 0, por lo tanto la primera componente es 0. La segunda componente, esto es 0 y esto es 0, la segunda componente será 0. Y la tercera componente, esto es 1 y esto es 0, la tercera componente me da 1. Es decir, al hacer I cruz J, lo que obtuvimos fue este resultado. ¿Pero quién es este resultado? El resultado es el vector K. Entonces esto sería el vector K. Muy bien. Entonces hacer I cruz J nos da el vector K. Vamos a ver qué nos da J cruz K. J cruz K. Vamos a ver quién sería. Pues en este caso ya no serían estas el x sub a, y sub a, x z sub b, ¿cierto? Sino que serían quienes. Ahorita las veces que hace de x sub a, vamos a coger esto con un lápiz para poder que pues, no tengan esos rayones todos feos todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, en este caso, este haría las veces del primer vector, del vector A, y este haría las veces del segundo vector o vector B. Entonces, esto sería así: x sub a, y sub a, z sub a, y esto x sub b, y sub b, z sub b. Para aplicar, pues, la regla que está aquí. Entonces, veamos qué pasa. Entonces, muy bien. ¿Qué sería y sub a? Y sub a es 1. Entonces, sería 1 por z sub b. Z sub b valdría 1 menos z sub a es 0 por y sub b es 0. Entonces nos daría este objeto. Ahora, ¿quién es z sub a? Z sub a sería 0 por x sub b sería 0 menos x sub a. ¿Quién es x sub a? X sub a vale 0 por z sub b vale 1. ¿Listo? Y por último, x sub a. ¿Quién es x sub a? Sería 0 por y sub b 0 menos y sub a, que es 1, por x sub b, que es 0. Entonces, como vemos, al hacer esta operación, entonces este sería el resultado que nos da. El resultado que nos da sería 1 aquí y 0 acá, me daría 1. Aquí esto es 0 y esto es 0, la segunda componente sería 0, y esto es 0 y esto es 0, la tercera componente me daría 0. Por lo tanto, J cruz K es igual a 1, 0, 0. ¿Pero quién es ese vector? Ese vector sería el vector I. Entonces este sería el vector I. Muy bien. Y por último, K cruz I. Vamos a hacer K cruz I. K cruz I sería igual a ¿quién? Entonces, aquí como ya les dije, tenemos que cambiar entonces quién haría las veces del vector A y quién haría las veces del vector B. ¿Quién haría las veces del vector A? Pues en este caso sería el vector K. O sea, estas serían las componentes x sub a, y sub a, z sub a. ¿Y quién sería el vector B? Sería en este caso el vector I. Sería x sub b, y sub b, z sub b. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos da este vector. Este producto cruz. ¿Listo? Entonces mira, vamos a ver. La relación me dice y sub a, pero ¿quién es y sub a? Y sub a aquí es 0 por z sub b. Z sub b es 0. Muy bien, menos z sub a. Z sub a es 1 por y sub b. Y sub b es 0. Tomaría 0 así. Z sub a, ¿quién es? Es 1 por x sub b. X sub b es 1 menos x sub a. X sub a vale 0 por z sub b. Z sub b vale también 0. Muy bien, y por último, x sub a valdría 0 por y sub b. Y sub b vale 0 menos y sub a. Y sub a vale 0 por x sub b. X sub b valdría 1. Listo, entonces muy bien, ya tenemos nuestro producto, y al hacerlo, pues entonces vemos lo siguiente. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Esto me daría 0 aquí y esto 0, entonces por lo tanto la primera componente es 0, la segunda componente 1 por 1 es 1, menos 0, eso por lo tanto me daría 1 aquí. La tercera componente sería 0 también. Pero ¿quién es este vector? Si lo miramos aquí, este vector sería el vector 0, 1, 0, que es el vector J. Entonces, muy bien, tenemos estas tres relaciones bastante importantes. ¿Listo? Entonces, como resumen, veamos que I cruz J da definidos estos vectores con esos nombres específicos. I cruz J es igual a K, J cruz K
es igual a I, y por ejemplo K cruz I es igual a J. Entonces estas relaciones son las que relacionan estos vectores I, J, K. Los vectores I, J, K son vectores que se conocen como vectores unitarios y nos definen a nosotros las direcciones de los ejes X, Y, Z en el espacio tridimensional. Entonces por eso son bastante útiles. ¿Okay? Ahora, muy bien. Pues este es un esquema general, como por ejemplo los ejercicios que le pueden salir a uno. Entonces ahorita vamos a hacer unas preguntas bastante interesantes con respecto de las propiedades de las propiedades de los números del producto cruz. Como ya habíamos visto, el producto cruz es un producto que es perpendicular a los vectores, que es un vector que es perpendicular a los vectores que lo forman, pues los vectores A cruz B, por ejemplo. Entonces en este caso A cruz B, así A y B son vectores en el espacio. Entonces A cruz B, este vector es perpendicular tanto a A como a B. ¿Listo? Son perpendiculares ambos. Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta y recordemos cómo encontramos la perpendicularidad. La perpendicularidad nos habla de un ángulo. Nos habla de un ángulo formado por los vectores. En particular este ángulo, si es perpendicular, nos está hablando de un ángulo de 90 grados. ¿Listo? En la notación sexagesimal o pi medios en la notación de radianes. Entonces nos dice eso. Y recordemos qué tipo de operación está relacionada con el producto punto, está relacionada con los ángulos, es el producto punto. ¿Listo? Entonces recordemos que A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo que forman con teta, el ángulo formado por los vectores A y B. ¿Listo? Eso es. Entonces, teniendo eso presente, entonces ya sabemos que si teta es un caso particular, si teta es igual a 90 grados, entonces coseno de teta es igual a 0. Esto implica que los vectores serán perpendiculares. ¿Listo? Los vectores son perpendiculares y si esto es 0, entonces ya sabemos que la condición está sobre el producto punto. Sabemos que A punto B sería igual a 0 si A y B son perpendiculares. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos visto, A cruz B es perpendicular a ambos. Entonces, ya lo habíamos mostrado en clase. Entonces, A cruz B, cuando yo hago el producto punto con A, eso me va a dar 0. Y si yo hago el producto punto con B, eso también me va a dar 0. Ok, entonces esto es como para recordar lo que hicimos la clase pasada con este tipo de productos. Ok, muy bien. Entonces ahorita vamos a pasar a otro video y vamos a hacer más ejemplos.